España desoye a la UE y prepara el traslado urgente de 500 niñas inmigrantes de Ceuta a la península. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Euronews hoy. Con la situación muy lejos de resolverse en la ciudad autónoma española, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara el traslado a la península de 500 niñas migrantes llegadas a Ceuta en la avalancha del pasado 30 y 31 de julio. La ministra Elma Sainz ha confirmado que se estudian fórmulas para agilizar su acogida, incluyendo organizaciones de protección a la infancia, ante la negativa de varias comunidades autónomas a recibirlas y mantener su tutela. Bruselas, mientras tanto, pide el retorno de todos los irregulares a Marruecos, petición que el propio país africano ya hizo la semana pasada, pero que entraña varios aspectos legales a tener en cuenta. La Policía Nacional ha identificado ya a más de 2.100 menores que permanecen en el enclave español. Entre tanto, ascienden a más de 20 los militares afectados por sarna en la zona. La situación permanece tensa mientras los agentes denuncian las precarias condiciones en las que viven los profesionales desplazados. Comenzamos con el informativo. La UE apoya el retorno de menores migrantes no acompañados desde Ceuta a Marruecos. El portavoz de la Comisión Europea, Marcus Lamer, reiteró este martes que todas las personas en situación irregular que permanecen en Ceuta serán repatriadas. La prioridad ahora es que las autoridades españolas y marroquíes mantengan el control de la situación y garanticen el rápido retorno de todas las personas que permanecen ilegalmente en Ceuta. La cooperación dio buenos resultados este fin de semana cuando se impidieron eficazmente nuevos intentos ilegales de cruzar la frontera y se preservó la integridad de las mismas. España cifró la semana pasada en unos 5.000 los inmigrantes en situación irregular que permanecían en Ceuta, entre ellos 1.900 menores. El Gobierno se ha comprometido a repatriarlos a sus países de origen sin trasladarlos a la España peninsular. Por su parte, Marruecos mostró su disposición a colaborar con Madrid y otros socios de la UE para facilitar el retorno de los menores no acompañados. En cuanto a las repatriaciones, esto está regulado en el derecho de la Unión Europea en virtud de la Directiva sobre retorno. Efectivamente, existen disposiciones para el retorno de los migrantes en situación irregular, incluidos los menores no acompañados. Así que esto también está contemplado en la legislación de la Unión Europea. Según estimaciones de las autoridades españolas, unos 72.000 inmigrantes cruzaron a Ceuta los días 30 y 31 de julio y prácticamente la gran mayoría ya han sido devueltos a Marruecos. En España, los bomberos luchan para combatir el incendio forestal declarado el martes en las Urdes, Cáceres, que ha arrasado ya unas 1.600 hectáreas de pinar y ha obligado a evacuar 700 personas. 34 personas con discapacidad han sido desalojadas de El Cotolengo, en Fragosa. 26 medios aéreos y más de 200 efectivos terrestres prosiguen con las labores de extinción en una lucha contrarreloj marcada por el viento y el avance de las llamas. El fuego, que se originó sobre las 14:30 del martes en una cuneta de la carretera entre Robledo y Avellanar, podría haber sido intencionado, según el alcalde de Pino Franqueado. Este incendio convectivo es un fuego forestal extremo que genera su propia meteorología, con aire caliente que asciende con fuerza y crea potentes corrientes de succión vertical. Mientras, el incendio declarado el pasado 10 de agosto en las Peñas de Riglos, en Huesca, ha entrado en fase de estabilización tras calcinar unas 18.400 hectáreas. Los vecinos de 7 de los 19 pueblos desalojados por el fuego en Riglos, Huesca, comienzan a volver a sus casas. El incendio mantenía evacuadas a 1.046 personas procedentes de 19 núcleos de población, 2 campings y un campamento. Las autoridades piden máxima prudencia por temperaturas superiores a 38 grados y viento seco. Los bomberos lograron durante la noche del martes rodear por completo el mayor incendio forestal de Bélgica en un siglo, pero la situación sobre el terreno sigue siendo complicada, con varios rebrotes durante la noche, según han informado las autoridades este miércoles. Según la célula de crisis instaurada, el incendio que arrasa la reserva natural de Les Hauts-de-Fagne ya no avanza hacia Alemania. El objetivo es controlarlo, si es posible, con apoyo aéreo.
Los bomberos lanzaron el martes la ofensiva decisiva para perimetrar el incendio forestal, a pesar de que el viento y la lluvia dificultaron las operaciones de apoyo aéreo. La lluvia no implica que no haya un incendio ardiendo en este momento. Que no veamos más llamas no significa que no haya fuego. El fuego está ahí, está bajo tierra. Y la lluvia ayuda, por supuesto, pero probablemente necesitaremos cientos de miles de litros de agua para extinguir el fuego, porque prácticamente está por todas partes. Se ven pequeñas llamas y un poco de humo. Hay un fuego ardiendo bajo tierra, así que vamos a tener que inundar esta zona durante mucho tiempo. El fuego, que está carbonizando la vasta extensión de turberas pantanosas, pinos y rutas de senderismo, se extendió durante el fin de semana hasta alcanzar unas 3.000 hectáreas. Sin embargo, un frente de difícil acceso cerca de la frontera alemana sigue siendo motivo de preocupación tanto para las autoridades como para algunos residentes a los que se les ordenó evacuar. Detrás de la casa ya casi no se podía respirar, así que nos quedamos dentro todo lo posible porque no me podía quedar fuera. Ya tengo algunos problemas respiratorios. Sobre las 4 de la tarde nos obligaron a cerrar la cafetería y evacuar el local. Europa se ha visto azotada por semanas de devastadores incendios forestales avivados por la sequía y un verano históricamente caluroso. Países como Francia, Grecia, Portugal y España también se enfrentan a grandes incendios. Más de 2.000 bomberos siguen desplegados sobre el terreno para hacer frente a los incendios forestales que se han declarado en los últimos días en Portugal. El martes por la tarde 3 incendios seguían activos. El incendio de Torre de Moncorvo, en el distrito de Bragança, que comenzó el sábado, seguía movilizando a más de 400 bomberos. Y desde entonces ya se han quemado más de 2.000 hectáreas en este municipio. También son motivo de preocupación para las autoridades 2 incendios forestales en Arouca y Santo Tirso. Más de 2 docenas de aeronaves también participaron en las labores de extinción en todo el país. El IPIMA, el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera, ha declarado la alerta naranja en 9 distritos de Portugal continental hasta las 6 de la tarde debido al tiempo cálido y seco. Los equipos negociadores de Estados Unidos y Canadá han acordado suspender el plazo para la aplicación prevista de aranceles punitivos sobre las importaciones canadienses a Estados Unidos, anunciando que ambas partes estaban ultimando un acuerdo y que prolongarán las negociaciones durante 3 días más. El anuncio en Truth Social de Trump se produce apenas unas horas antes de la fecha límite de la medianoche del miércoles, momento en el que está previsto inicialmente que entren en vigor los aranceles del 50% sobre unas importaciones canadienses por valor de unos 20.000 millones de dólares, unos 17.290 millones de euros. Los aranceles de Trump podrían afectar a productos canadienses que van desde los palos de hockey hasta el vino. Ottawa y Washington han mantenido intensas negociaciones para revisar su acuerdo vigente pactado también con México, que Trump firmó y elogió durante su primer mandato, pero que ahora afirma debe modificarse. Trump impuso el mes pasado aranceles del 50% alegando un trato discriminatorio por parte de Canadá hacia el alcohol, los automóviles o los productos lácteos estadounidenses. El equipo de Mark Carney respondió amenazando con imponer sus propios aranceles, lo que ha agravado las ya tensas relaciones entre las dos naciones norteamericanas, que el año pasado se vendieron entre sí bienes y servicios por valor de unos 760.760 billones de dólares. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha reiterado que no es que se haya alcanzado un nuevo acuerdo, sino que se han logrado avances importantes en las negociaciones y que aún queda trabajo por hacer. Este ha expresado que el acuerdo pretende abordar las cuestiones comerciales pendientes y aportar mayor certeza y beneficios a las empresas y los trabajadores canadienses. El presidente letón se ha desplazado a una zona de las fronteras más delicadas de Europa, en un momento en el que este país báltico se enfrenta a crecientes amenazas a la seguridad por parte de sus vecinos del este, desde la migración irregular hasta el riesgo de guerra. Me encuentro aquí en la frontera entre Bielorrusia y Letonia. Esta valla se construyó hace 2 años para hacer frente a la inmigración irregular. Se culpa al régimen bielorruso del elevado número de migrantes que intentan entrar en Letonia, y el momento no es una coincidencia. En parte, esto se debe a que Letonia tiene elecciones en octubre. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, demostrar que no somos capaces de soportar la presión.
Letonia ha terminado este año la valla a lo largo de los 173 kilómetros de frontera con Bielorrusia, pero todas las obras para reforzar la protección fronteriza deberían estar terminadas a finales de año. Letonia está instalando sistemas de vigilancia, cámaras, drones y torres. Mientras tanto, los migrantes están encontrando formas cada vez más difíciles de cruzar. Algunos días de este verano, Letonia ha registrado más de 100 intentos de cruce ilegal. También es una prueba de nuestras capacidades, de nuestra determinación y un intento de encontrar puntos débiles. Y el reto va mucho más allá de las personas que intentan cruzar la frontera. Hace solo unos días este país báltico sufrió el derribo de un dron en su territorio. Sufre ataques híbridos y se está preparando incluso para una amenaza de guerra. Estos bloques nos ayudarían a hacer este terreno más difícil de atravesar. Letonia está reforzando su frontera con fortificaciones, campos de minas y nuevos obstáculos, al tiempo que incorpora drones y capacidades de ataque de largo alcance a su defensa. ¿Esperan más amenazas híbridas por parte de Rusia y Bielorrusia? Estamos mejor preparados, pero no podemos descartar nada. En Ucrania, un ataque ruso con drones contra un autobús este miércoles deja 4 muertos y varios heridos en Jersón, en el sur del país. En una publicación en X, el presidente Volodymyr Zelensky condenó el ataque calificándolo de safari contra los civiles ucranianos. Los medios locales informaron de que Rusia lanzó 2 misiles balísticos y 65 drones contra Ucrania durante la noche del martes al miércoles. En Zaporilla, 2 personas murieron y al menos 10 resultaron heridas en ataques rusos con drones, según informaron las autoridades locales. Los ataques provocaron un incendio en la segunda planta de un albergue, mientras que una tienda de muebles quedó envuelta en llamas. El exministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, pidió que se celebraran elecciones en tiempo de guerra apenas horas después de que el presidente Volodymyr Zelensky nombrara oficialmente a Yevhen Mará como su sucesor permanente. En un vídeo publicado un mes después de su destitución, que desencadenó protestas en todo el país, Fedorov afirmó que Ucrania debería restablecer las elecciones a pesar de la lucha contra la invasión a gran escala de Rusia. La democracia no puede ser rehén de Rusia. Luchamos precisamente porque queremos seguir siendo un Estado europeo libre. Por eso debemos encontrar un mecanismo legal, seguro y realista que permita a Ucrania restablecer un proceso democrático pleno, incluso en medio de una guerra prolongada. Ucrania no ha celebrado elecciones nacionales desde que Rusia lanzara su invasión en febrero de 2022. Según la Constitución ucraniana, no se pueden celebrar elecciones bajo la ley marcial. Es una cuestión compleja. Tenemos que garantizar el derecho al voto de nuestros militares, de millones de ucranianos en el extranjero y de la población de las regiones del frente. Debemos garantizar la seguridad del proceso electoral, la independencia de las instituciones y la confianza en el resultado. Pero que sea complejo no significa que sea imposible, porque la democracia no es un lujo de tiempos de paz. Forma parte de aquello por lo que luchamos hoy. Fedorov no había pedido anteriormente que se convocaran elecciones durante la guerra. No lo hizo hasta que el nombramiento de Yevhen Mará cerró la puerta a su regreso al gobierno. El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, cifra en 8.264 millones de euros los daños materiales provocados por el terremoto que asoló Colombia la semana pasada. La reconstrucción completa podría costar más de 11.000 millones y tardar hasta 6 años. Solo en las 5 ciudades más afectadas hay casi 3.000 viviendas derrumbadas y más de 300 centros educativos dañados. Les damos más detalles en nuestra página web. Qatar ha vuelto a rechazar la acusación de Irán de que mantiene retenidos en secreto a 3 pilotos iraníes cuyos aviones fueron derribados en marzo. En declaraciones hechas en Doha, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, el doctor Majed Al-Ansari, calificó las acusaciones de falsas e ilógicas y afirmó que los pilotos penetraron el espacio aéreo del país por una misión militar. Irán dice que los 3 pilotos fueron capturados con vida después de que sus aviones fueran derribados durante una operación contra la base aérea de Estados Unidos de Al Udeid. Qatar afirma que los aviones habían violado su espacio aéreo y tenían como objetivo Doha. Nuestra postura desde el primer día ha sido clara. Estos aviones no vinieron a Qatar para hacer turismo. Estos aviones vinieron a Qatar para atacar nuestra soberanía y amenazar a los ciudadanos y residentes del Estado de Qatar. Tan pronto como se detectó la violación del espacio aéreo qatarí y que tenían como objetivo Doha, tomamos medidas inmediatas. El doctor Al-Ansari afirma que las fuerzas qataríes intentaron poner
ponerse en contacto con los pilotos, pero no obtuvieron respuesta. Los equipos de búsqueda recuperaron después los restos de uno de los pilotos que una delegación iraní vino a recoger a Doha. Qatar también invitó a un equipo técnico iraní para que evaluara la operación de búsqueda, pero afirma que Teherán aún no ha respondido. La rueda de prensa también se centró en los esfuerzos para poner fin al conflicto en general. El doctor Al-Ansari afirma que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán aún están lejos de reanudarse y que Qatar espera a que Irán y Omán alcancen un acuerdo sobre el estrecho de Hormuz. La evolución de los acontecimientos que esperamos ver en Qatar es un acuerdo sobre la apertura del estrecho de Hormuz, lo que coincidiría con la reanudación del alto el fuego y la reanudación de las conversaciones. Estas líneas paralelas convergen o se separan. Por nuestra parte no es algo muy sistemático, pero lo que diría es que el acuerdo sobre el estrecho de Hormuz nos facilitaría mucho la reanudación de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Por ahora, Qatar afirma que la prosperidad sigue siendo la desescalada, la apertura del estrecho y, en última instancia, conseguir que ambas partes vuelvan a la mesa de negociaciones. Mientras otro barco ha sido alcanzado por un proyectil en el estrecho de Hormuz, el principal negociador de Irán ha afirmado que la vía navegable no se abrirá hasta que Estados Unidos levante su bloqueo naval y desbloquee los activos iraníes congelados. Quiero dejar claro que el estrecho de Hormuz no se abrirá hasta que se cumplan los compromisos estadounidenses estipulados en el memorándum de entendimiento, concretamente el levantamiento del bloqueo naval y el desbloqueo de activos, así como el levantamiento del embargo petrolero, el cese de las amenazas y de las operaciones militares en todos los frentes, así como el resto de cláusulas del texto que se han aplicado. Mientras tanto, un proyectil no identificado dañó la sala de máquinas de un barco y provocó la muerte de una persona de la tripulación a primera hora del martes, cuando la embarcación intentaba atravesar el estrecho de Hormuz frente a las costas de Omán. No quedó claro de inmediato si el tripulante había fallecido en el ataque o había resultado herido. Ante el estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, Teherán ha mantenido conversaciones por separado con Omán sobre un plan para gestionar el tránsito de buques por el estrecho. Teherán afirmó el lunes que estaba ultimando los detalles de una declaración conjunta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con ira y, según se informa, afirmó que Estados Unidos bombardearía Omán si se interpone en el camino. En Hungría, las obras para construir el umbral de fondo en el Danubio a la altura de la central nuclear de Paks avanzan a buen ritmo. En la zona trabajan actualmente 142 efectivos de las fuerzas de defensa que prestan apoyo a las autoridades responsables de la gestión del agua. Así lo explica el coronel Attila Surgo, que trabaja en las obras del margen izquierdo del río. Los helicópteros de las fuerzas húngaras colocaron bloques de hormigón de 1 metro cúbico en los puntos de rotura y en aquellas zonas en las que un refuerzo era especialmente necesario. Se trataba de una operación que no estaba prevista en los planes originales y la autoridad responsable del agua no había utilizado este método anteriormente. Sin embargo, dado que las fuerzas de defensa húngaras disponen de esta capacidad, ahora parece que están desempeñando un papel muy importante y en el futuro probablemente en la siguiente fase, en una ubicación diferente, se aplicará el mismo método de refuerzo. El umbral de fondo y el hundimiento controlado de 2 barcazas forman parte de las medidas adoptadas para elevar el nivel del Danubio y garantizar así el suministro de agua de refrigeración de la central nuclear. El miércoles seguirá siendo una jornada crítica, ya que el objetivo es mantener la situación bajo control hasta el jueves, cuando están previstas lluvias importantes en las cuencas del Danubio en Austria y Alemania. El aumento del caudal permitirá la puesta en marcha de las turbinas que permanecen fuera de servicio. Gracias a los esfuerzos organizados y coordinados de cientos de personas y a un gran número de donaciones, el lunes por la tarde se consiguió restablecer el nivel del agua. Las turbinas operativas de la central están generando electricidad en este momento. La sequía que afecta actualmente a Europa Occidental ha provocado que los niveles de agua de numerosos ríos italianos, incluido el Tíber, hayan descendido hasta niveles excepcionalmente bajos. En el tramo del río que atraviesa Roma, los restos de un antiguo puente que data de la época romana, construido durante el reinado del emperador Nerón entre los años 54 y 68 después de Cristo, han vuelto a aflorar del agua. La estructura que ha vuelto a salir a la superficie se encuentra cerca del castillo de San Angelo, no muy lejos
tramos del actual puente Vittorio Emanuele II. Hace 2 milenios este puente permitía a la gente cruzar el Tíber hacia lo que hoy es la zona del Vaticano. No es la primera vez que en verano, cuando el río alcanza niveles especialmente bajos, reaparecen los restos de los pilares del Pons Neronianus. De hecho, en su día se utilizaban para amarrar estructuras equipadas con molinos, impulsados por la corriente del Tíber. En cualquier caso, se trata de un acontecimiento poco habitual y especialmente interesante para los turistas que visitan actualmente la capital. ¿Cuáles son los mejores destinos de Europa para un viaje gastronómico este verano? Disfrutar de la gastronomía local es una de las mejores partes de viajar, pero en los lugares más populares esto también puede significar toparse con trampas para turistas, comida mediocre en el mejor de los casos y a menudo a precios desorbitados. A medida que más viajeros se cuidan el bolsillo, un nuevo índice ha clasificado las ciudades europeas con más restaurantes Eat Like a Local aprobados por Michelin en Europa, incluida Turquía. Salvo una excepción, se trata principalmente de un asunto franco-italiano, aunque un par de ciudades podrían sorprenderle. Venecia encabeza la clasificación con diferencia, con 18 restaurantes locales galardonados con el codiciado título, y es posible que también pueda haber muchos flamencos en la laguna mientras cena allí. Estambul, Marsella y Niza comparten el segundo puesto con 10 restaurantes Eat Like a Local cada una. Justo un paso por detrás tenemos a Roma, Génova y Estrasburgo con 9. Algunos viajeros quieren ir un paso más allá y aprender a cocinar ellos mismos la comida local, y aquí Roma se sitúa en cabeza. La capital italiana ofrece más de 300 clases de cocina, perfectas para dominar la carbonara, el cacio e pepe o las flores de calabacín fritas. Florencia ocupa el segundo puesto con 250 y París completa el podio con 135. Hola y bienvenidos a theCUBE. Quizá hayan visto estas publicaciones en redes sociales que se centran en la ola de calor que azota a Europa, unas olas de calor cada vez más frecuentes. El uso de aire acondicionado en Europa es relativamente bajo en comparación con otros continentes, especialmente Norteamérica y Asia. Solo alrededor del 20% de los hogares de toda Europa dispone de aire acondicionado. Esto se debe a diversas razones, entre ellas el hecho de que las temperaturas solían ser más suaves en Europa occidental. Los científicos afirman que las temperaturas alcanzadas durante la última ola de calor habrían sido casi imposibles hace unas décadas. Los políticos suelen reducir el debate a una elección simple, a favor o en contra del aire acondicionado. Hemos hablado con expertos que han desglosado las ventajas y desventajas medioambientales y para la salud del aire acondicionado. Afirman que la realidad tiene muchos matices. Las pruebas sugieren que el aire acondicionado puede desempeñar un papel importante a la hora de proteger a las personas durante las olas de calor al reducir los riesgos de salud. Esto es especialmente importante en el caso de los grupos vulnerables, como personas mayores, hospitalizados y personas con enfermedades subyacentes. Algunos críticos del aire acondicionado creen que puede perjudicar a personas sanas, pero los expertos también afirman que la tecnología no es intrínsecamente el problema. Los riesgos pueden surgir cuando los filtros de aire acondicionado no se limpian o se sustituyen. En el ámbito medioambiental, los sistemas de refrigeración aumentan el consumo eléctrico, especialmente durante las olas de calor. Si funcionan con combustibles fósiles, esto puede contribuir al efecto invernadero. A medida que las olas de calor intensas se vuelven más frecuentes, los expertos afirman que el uso del aire acondicionado juega un papel fundamental, pero junto con otras medidas cruciales como el aislamiento, las zonas de sombra y la planificación urbana. Hasta aquí las noticias, gracias por seguirnos. Ahora les dejamos con el tiempo. Como saben, pueden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales y nuestra página web. No olviden seguirnos en el canal de YouTube para no perderse ningún Euronews Hoy y compartan el vídeo. Les recomendamos además que se descarguen nuestra aplicación para estar al día de todas las noticias. Tras la previsión meteorológica podrán ver el vídeo No Comment. Buen día y buena suerte. Euronews, el tiempo.
real. De hecho, hay imágenes filmadas del Monte Santa Elena.